Estamos contentos en este día, ansiosos. Es un día en el que ocurre algo muy significativo porque nos hemos cambiado de lugar de reunión, algo que no ocurre siempre. Y gracias, estamos agradecidos del Señor por proveer este lugar y rogamos que Él nos ayude en todo lo que esto significa. Y rogamos también por eso mismo su comprensión, hermanos. Estamos en una marcha blanca. Probablemente esto va a durar varios domingos, el acomodarnos y acostumbrarnos. Por eso hay algunos desperfectos, algunas cosas que no se pudieron prever. Pero bueno, esto nos sirve para ir aprendiendo también cómo funcionar en este nuevo lugar. Les damos la bienvenida, también especialmente a quienes nos visitan por primera vez o ya son sus primeros domingos junto a nosotros. También un saludo a quienes no veíamos hace tiempo y un saludo especial a nuestros hermanos Cristian y Débora recién casados. Así que rogamos la bendición del Señor también para ellos. Les pido que me acompañen a orar por esta prédica, para que el Señor sea quien nos guíe en este tiempo, para encomendarnos a Él. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por proveer este nuevo lugar. Gracias por estar junto a nosotros, porque sabemos que no es el lugar el que marca tu presencia junto a nosotros, sino que es tu promesa y tu Espíritu, Señor, el que está en nosotros y en medio nuestro también. Podemos disfrutar de su presencia y de su guía. Gracias porque Cristo nos ha dado vida, Cristo nos ha reunido en un solo pueblo y podemos celebrar hoy su resurrección. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos laves a través de esta palabra, Señor, y que obres en nosotros, que dispongan nuestros corazones para estar atentos, que queramos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Y por eso mismo también te rogamos que puedas poner hoy fielmente lo que ella dice, no mi opinión, no la opinión de otros, sino lo que ella dice. Y que esa palabra haga su obra viva y eficaz en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito entonces a abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 17. Ya llevamos algunas predicaciones sobre este texto. Hoy nos vamos a concentrar desde el versículo 20 al versículo 23. Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. El mensaje lleva por título Perfectos en unidad. Vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor, en su nombre oramos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Hermosa porción de la Sagrada Escritura. En las predicaciones anteriores ya nos hemos adentrado en este capítulo 17 del libro de Juan, donde vemos esta oración perfecta de Jesús. Como ya hemos dicho, Él oró en primer lugar por su gloria, para que el Padre lo glorificara a Él, por haber ya acabado la obra que el Padre le entregó para hacer, y la terminó de manera perfecta. Y ahora ya nos encontramos en la sección donde Jesús ora por sus discípulos. Ya vimos en el mensaje anterior que Cristo rogó para que sus discípulos fueran santificados en la verdad. Y eso significa que ellos, a pesar de estar en medio de un mundo bajo el pecado, no forman parte de ese mundo, sino que el Señor los escogió de entre ese mundo para hacerle un pueblo especial, para que vivan para Él. Y eso, teniendo como medio para ser santos, su palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, decía el versículo 17. Y esto nos confronta para que nosotros vivamos realmente de manera santa delante de Él. Nos consagremos en toda nuestra manera de vivir, porque debemos ser santos como Él es santo. Y el pasaje al que nos exponemos hoy tiene que ver con un tema que está muy en boga hoy, que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Mucho se habla de esto.
Algunos, renunciando a la verdad, dejándola de lado, menospreciándola, proclaman una unidad a toda costa. Unirse porque sí, simplemente. Y otros, por otra parte, por un pretendido celo, algo que se disfraza de piedad, lo que hacen es incurrir en un sectarismo, separándose de quienes son sus verdaderos hermanos, por no estar de acuerdo con ellos en cada detalle, o en cosas que no son esenciales, pero que ellos elevan a punto fundamental. Entonces, claramente debemos preguntarnos, ¿cómo debe ser la unidad en la iglesia? ¿Cómo debe ser la unidad entre nosotros? ¿Cómo Dios quiere que sea? Y el Señor Jesús nos da un parámetro claro. Nos dice, como el Padre y Él son uno, nosotros debemos ser uno. Y también nos habla de la unidad que tenemos nosotros como pueblo con Él, como nuestro mediador. Entonces, esa unidad y esa unión entre el Padre y el Hijo, y esa unión de nosotros como creyentes con Él, debe marcar el parámetro para entender cómo debe ser nuestra unidad entre nosotros como creyentes. Entonces vamos primero a ver cuál es el fundamento y el modelo de nuestra unidad. Y nosotros podemos ver aquí que una y otra vez el Señor Jesús habla de que el Padre y Él son uno. Una y otra vez. Lo enfatiza mucho. Y esto no es primera vez que Él lo afirma. Ya había dicho en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Hay una unión entre ellos. Y es que el Padre y el Hijo son uno en esencia. Y aquí, hermano, estoy consciente que estamos navegando en aguas profundas de la palabra de Dios. Y no podemos pretender rebajar esto para que simplemente quepa en nuestra mente. Son misterios profundos de los que estamos hablando, que no podemos comprender del todo, pero sí podemos entender lo que el Señor quiere que entendamos. Y Él dice acá que son uno en esencia, es decir, subsisten en un mismo ser desde la eternidad. Todo bien, toda virtud, toda excelencia que nosotros encontramos en el Padre está también en el Hijo, porque son uno desde la eternidad. Dice Juan 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En ese mismo pasaje podemos ver que podemos distinguir que hay un Padre y un Hijo, que está Dios y el Verbo de Dios. Pero a su vez, eso que podemos distinguir también debemos entender que forma parte de un solo ser. Hay una distinción en la unidad, ¿se entiende? Y eso es lo que debemos entender aquí y que es clave. Y de esta unión eterna entre el Padre y el Hijo, resulta que ellos son uno en conocimiento, uno en amor y uno también en su propósito. Quieren lo mismo, conocen lo mismo y se aman desde la eternidad. La comunión entre ellos es íntima, es estrecha, es directa. Es una comunión perfecta y única, como no encontramos en ninguna otra cosa. No encontramos en ninguna parte de la creación. Algo que se pueda comparar realmente, se pueda equiparar a esa unión que hay entre el Padre y el Hijo. Solo Dios es como es. Eso debemos entenderlo. Solo Dios es uno y trino. Y la única parte donde vamos a encontrar esa unidad es en Dios. De hecho, la única forma de que se explique que Dios es amor es con la Trinidad. Porque si Dios no fuera Trinidad, no fuera tres personas en un ser, Él para amar tendría que crear algo para ser amado por Él. ¿Se entiende? Entonces necesitaría de la creación para ser amor. En cambio en la Trinidad Él es eternamente amor, desde siempre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman entre sí, con ese amor eterno. Pero no solo existe esta unidad que es eterna entre el Padre y el Hijo, también existe una unidad entre ellos dos por el ministerio que Cristo desarrolló en la tierra. Es decir, teniendo en cuenta a Cristo como mediador y salvador de su pueblo. Y en ese sentido lo que Cristo hizo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, está en perfecta unión con el Padre. Él lo hizo en perfecta unidad, en perfecta sujeción al Padre. Tú hizo las obras que el Padre le entregó, con el mismo poder, con la misma autoridad. Y toda su obra la hizo en esta unión perfecta. Por eso podemos decir que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y también en el sentido contrario, quien no ha visto al Hijo tampoco puede decir que ha visto
al Padre. Y en ese sentido es que Jesús habla de su Padre, como nadie más puede decirlo. Y así lo entendieron también quienes lo escuchaban, los líderes religiosos que lo escuchaban a Él. Entendieron que esto implicaba algo más allá. Por eso dice en Juan 5:18, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se fijan? Ellos lo entendieron bien, solo que reaccionaron mal ante esa verdad. Entonces, hemos dicho que la unión entre el Padre y el Hijo es única. ¿Cómo entonces Jesús dice que seamos uno como ellos son uno? Como el Padre y el Hijo son uno. ¿Cómo puede ser esto? Si es única. Bueno, ahí vemos un gran misterio, que siendo esa unión única, se nos invita a participar de ella. Porque hay ciertos aspectos de esa unión, de esa unidad entre el Padre y el Hijo, que se pueden reflejar en nosotros. Y no solo se pueden reflejar en nosotros, sino que se deben reflejar en nosotros. Y ahí vemos que la unión entre el Padre y el Hijo es una unión espiritual, en primer lugar. Es una unión en amor y también es una unión en voluntad. Y esas tres cosas se deben reflejar en nosotros. Fíjense que nosotros también, entre nosotros, tenemos una unión que es espiritual. Dice Romanos 12:5, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Es un cuerpo físico? ¿Todos estamos pegados unos con otros y formamos un humano gigante? No, es espiritual. El Espíritu hizo ese vínculo entre nosotros. Así, de tal manera que siendo muchos miembros, formamos parte de un solo cuerpo. También, tal como dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo, es decir, ellos son uno en amor. En nosotros también debe haber una unidad en amor. Dice Juan 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjate, debe haber una unidad en amor entre nosotros. Y también debe haber una unidad en propósito, tal como hay una unidad en propósito entre el Padre y el Hijo. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo solemne, la solemnidad que le da Pablo a este mandamiento. Que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Se fija cómo podemos y debemos reflejar esta unidad que también podemos ver en el Padre y el Hijo? Entonces, de estas cosas que hemos hablado, podemos concluir que la unidad entre el Padre y el Hijo no solo son el modelo para nuestra unidad, sino que son el fundamento de nuestra unidad. Es decir, solo podemos estar unidos entre nosotros porque el Padre y el Hijo primero son uno. Eso es lo que fundamenta nuestra unidad. Y la manera en que debemos estar unidos entonces debe reflejar esta unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces ya tenemos el fundamento y el modelo de nuestra unidad. Ahora, ¿qué es lo que hace posible nuestra unidad? Porque Cristo además nos habla de otra unión que debemos considerar, y es nuestra unión como creyentes, como pueblo, con Él. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Ahí nos está hablando de nuestra unión con Él. También otros lugares de la Escritura nos hablan de esto. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A eso estamos llamados, hermanos, a tener comunión con el Hijo. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y ahí ya nos anuncia que la base, o lo que hace posible esta unión, es ese sacrificio de Cristo. Y es esta unión con Cristo la que nos salva. Cuando creemos en Él, ya estamos enlazados con Cristo de manera inseparable. Estamos enlazados con Él en su vida de obediencia perfecta. Porque usted, para entrar al cielo, no solo necesita ser inocente, sino que justo. ¿Y de dónde usted saca esa justicia? De la vida perfecta que Cristo vivió.
Para entrar al cielo usted también debía pagar por su pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, dice la Escritura. ¿Y quién fue el que pagó por usted esa condena? Jesucristo. Estamos unidos también con Él en su muerte. Pero no quedamos ahí muertos con Él en la cruz, sino que estamos unidos también con Él en su resurrección. Cuando Él salió de esa tumba victorioso, dejó esa tumba vacía, también nos estaba llevando con Él en una resurrección espiritual. Y es por eso que podemos confiar que en el día final nuestros cuerpos también resucitarán, porque nuestro espíritu ha resucitado con Cristo. Y de esto nos habla también Romanos 6, versículos 6 al 8. Dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahí nosotros morimos con Cristo, y se cuenta como que morimos al pecado. Ahora bien, dice, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Y ahí está lo que Cristo decía: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La única forma de que vivamos es porque Él primero vivió y nos resucitó juntamente con Él. Si usted ve esos pasajes que a lo mejor los mire y dice: ¿de dónde saco una enseñanza de esto para mí? Como Éxodo 28, cuando habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Usted a lo mejor ve eso y dice: me lo voy a saltar. Pero ahí dice algo muy importante. ¿Qué llevaba el sumo sacerdote dentro de sus vestiduras o entre sus vestiduras? Llevaba un pectoral. Y en ese pectoral él llevaba 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. Y con eso él simbolizaba que estaba representando a cada una de esas 12 tribus cuando ejercía su ministerio como sumo sacerdote. Así también Cristo, como el gran y definitivo sumo sacerdote, nos llevó en sí mismo en esa cruz cuando se ofrendó a sí mismo por nosotros, y nos llevó también en su resurrección cuando venció sobre la muerte. Debemos tomar el tiempo, hermanos, para que esta verdad nos impacte. No estamos diciendo simplemente ideas, cosas abstractas, sino que estamos hablando de cómo el Señor nos salvó. Es algo tremendo. Desde el momento en que creemos verdaderamente en Cristo, nos hacemos participantes de su naturaleza, hermano. ¿Puede entender esto? La palabra tiene estas gemas preciosas que deben hacernos estremecer. Dice 2 de Pedro 1:4 que Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué? A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que está diciendo? Usted, del todo corrompido en pecado, del todo contaminado hasta lo más profundo, es hecho parte ahora de la naturaleza divina, solo por la misericordia de Cristo, en unión con Él. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos parte de la naturaleza, partícipes de la naturaleza divina, en que hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, partícipes de su naturaleza. El Padre nos considera unidos a su Hijo. Somos hijos adoptados en su Hijo amado, en su Hijo con mayúscula. Somos adoptados en Él. Y ese Hijo amado nos lleva en Él al Padre. Nos lleva cubiertos de lo que Él es, cubiertos de su manto de justicia perfecta, de su manto de santidad gloriosa, habiendo pagado con su propia sangre por nuestros pecados. Nos compró, somos suyos. Y esa es la más gloriosa de la servidumbre, ser siervo del Dios Altísimo. Entonces nuestra unión espiritual con Cristo no es simplemente un simbolismo, porque alguien a lo mejor podría decir: unión espiritual, ok, eso es como una figura, una imagen simplemente. No, no es simplemente un simbolismo, es una unión real. Es una unión por la cual tenemos vida, una unión vital. El mismo Cristo había enseñado solo unos momentos antes de esta oración, en Juan capítulo 15, sobre la vid verdadera
y los pámpanos, las ramas que salen de esa vid. Y ahí vemos, por esa alegoría nos explica que la única forma de que tengamos vida en nosotros es estando unidos a esa vid, en unión con Él. Tanto así que dice que el que no está unido a esa vid será cortado y echado al fuego por el Padre. ¿Qué más real que esto? Es una unión real, una unión vital con Jesucristo. Dice el comentarista William Hendrickson, cuando Dios mora en el Hijo y éste por medio del Espíritu mora en aquellos que han confiado en Él, entonces naturalmente estos creyentes pasan a participar de todas las riquezas que hay en Cristo: perdón, justicia, amor, gozo, conocimiento, sabiduría, etc. Cuando todos los miembros de la Iglesia Universal se hayan convertido en partícipes de estas bendiciones, desde luego será una, como el Padre y el Hijo son uno. Por eso es que Cristo dice, fíjese lo que dice en el versículo 23: los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta de lo que estamos leyendo, hermanos? Todos aquellos que aceptan al Hijo, quienes lo reciben a Él, y reciben al Padre, van a experimentar, van a ser beneficiados con ese amor supremo, ese amor sobrenatural, incomparable, que existe entre el Padre y el Hijo. Repitámoslo: Dios nos ama con el amor, con el mismo amor con el que ama a Cristo. Amén. Porque estamos en Él, unidos a Él. ¿Cuántas veces usted ha pensado durante esta semana en su unión con Cristo? ¿Cuánto ha pensado en eso en este último mes? ¿Cuánto está ese pensamiento en su mente? Me atrevo a decir que poco. Pero cuán vital es que entendamos esta unión con Cristo. Yo le ruego, hermano, que usted piense en esto. Que usted considere estas cosas. Porque son estas cosas, estas verdades, las que nos transforman de gloria en gloria. Nuestras vidas son transformadas por la vida de Jesús, quien ahora vive en nosotros. Y una vez más, esto no es poesía, es verdad. Solo así podemos ser transformados de muerte a vida. Y por eso, porque el Padre nos ama con el amor con que ama al Hijo, es que esa unión con Él es imposible de romper. Romanos 8:38 dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se le escapara algo, ninguna otra cosa creada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, el amor de Dios en Cristo. Es decir, lo disfrutamos estando unidos a Él. Y nos ama solo porque estamos en ese Hijo. ¿Y cómo es que esto se hace real en nosotros? Ya lo hemos hablado, quizá algunos anticipan la respuesta. Porque hasta aquí nos ha mencionado al Espíritu en esta oración. Y probablemente algunos se preguntan por qué. Pero solo puede ser posible esta unión con Cristo a través del Espíritu Santo. Esta unión íntima, esta unión estrecha, esta unión personal con Dios solo puede ser posible por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Cristo explicó desde los capítulos 14 al 16, cuando anuncia la venida de este otro ayudador, este otro consolador. Este pasaje ya lo deberíamos saber de memoria, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, ¿cuántas veces usted piensa en esto? Que ese amor eterno de Dios puede estar en usted a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso es lo que hace posible nuestra unidad. Entonces nuestra unidad como cristianos viene de que estamos unidos a Cristo. Y esa unión con Cristo nos une a su vez con el Padre. ¿Y cómo se hace posible esta unión? Por la obra
de un mismo Espíritu que está en nosotros y que derrama ese amor de Dios en nuestros corazones. Y aquí no debemos engañarnos, porque a lo mejor estamos pensando, sí, bueno, yo sé que estoy unido a mi Señor, pero está pensando en usted solito y Dios. No es una unión simplemente individual con Dios, sino que estamos insertos en un pueblo, y todo ese pueblo está unido a Cristo, como el cuerpo está unido a la cabeza. Él es nuestra única cabeza, y el Espíritu es quien hace vida esa unión en nosotros. Le pido que después, cuando tenga tiempo, lea Efesios capítulo 2 completo. De ahí habla de cómo el Señor de judíos y gentiles hizo un solo pueblo, donde antes había dos. Él hizo un solo pueblo, hizo una nueva humanidad, dice incluso, un nuevo hombre de entre esos dos pueblos. Dice el versículo 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Y fíjese lo que dice, son de la familia de Dios. Hermano, usted antes no tenía a Dios, no tenía pueblo. Espiritualmente era un huérfano, un extranjero, desamparado. Pero en Cristo, en esa cruz, usted ha sido unido con un pueblo, con una familia, la familia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino conciudadanos de los santos. ¿Cuál es su patria primeramente? ¿Cuál es su bandera primeramente? Es la Nueva Jerusalén. La bandera es la cruz. Nuestro lenguaje es el Evangelio que el Señor nos ha entregado. Entonces nuestra unión con Cristo, espero que haya quedado claro con esto, no es humana, no es terrenal. Usted, aunque se esfuerce todos los días de su vida, cada segundo de su existencia, en forjar esta unidad, en crear esta unidad, no va a poder. La única forma de que esta unidad pudiera ser creada es que el mismo Dios la haya hecho. ¿Y cómo la hizo? ¿Cuál fue el precio de esa unidad? El sacrificio de su propio Hijo amado. Entonces, el Señor es quien ha creado esta unidad, no usted, no yo. El Señor es quien nos ha unido unos a otros. Pero Él nos entrega una responsabilidad, que es la de mantener esa unidad que Él creó. Dice Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿De quién es la unidad? La unidad del Espíritu. Pero ¿qué debe hacer usted? Esforzarse por mantenerla mediante el vínculo de la paz. Y ahí vemos nuestro último punto. ¿Cuál es la forma en que debe expresarse esta unidad que el Señor ya ha formado? Nosotros vemos que esta unidad entre nosotros, como seres humanos, como pecadores, esta unidad que el Señor ha hecho es única. No hay otra unidad que se le pueda comparar. Si usted ve un sindicato, si usted ve un club social, si usted ve un partido político, un grupo de interés, cualquiera que sea la unidad humana, no se va a poder comparar a esta unidad que Cristo hizo a través de su propia sangre. Porque esta unidad, además, le invito a pensar en esto, es la única que trasciende la tumba. Después de la tumba, más allá, al otro lado de la tumba, usted va a seguir siendo uno con sus hermanos. No hay ninguna unidad que se mantenga después de la tumba, sino esta. Entonces, no es terrenal, viene de lo alto, y es algo que no debemos dar por hecho, hermano. Usted no dé por hecho, no tome a la ligera el ser parte de la iglesia de Cristo. Usted debe recordar que el Señor nos creó para disfrutar de la comunión con Él. No solo de nosotros con Él, sino que también entre nosotros con Él, como un pueblo. Pero con la entrada del pecado en la humanidad, ninguna unidad
podía ser posible. Después del pecado solo podía reinar el silencio de la muerte y la soledad que viene de esa corrupción de nuestros corazones. La soledad que viene del egoísmo, de las pasiones desordenadas, de los celos, de las contiendas, de las guerras. Todo eso entró por el pecado en nosotros. Tanto así que en la Escritura dice, Tito 3:3, que sin Cristo vivimos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, dignos de ser aborrecidos, pero también nosotros aborreciéndonos entre nosotros. Entonces, entre quienes no tienen a Cristo, ninguna unidad verdadera es posible. Solo una unidad superficial, externa. Aunque estén rodeados de personas, aunque aparezcan en fotos con amigos, con familiares, en realidad están profundamente solos. Profundamente solos. En la soledad más profunda, que es la soledad de la muerte. Por eso dice Juan Calvino, la ruina de la raza humana es que, habiendo sido separada de Dios, está también rota y dispersa en sí misma. Se fijan, al habernos separado de Dios, ¿qué pasó con nosotros? Nos hicimos 1000 pedazos como humanidad. Estamos rotos y dispersos como humanidad. Por tanto, dice, y en contraste, la restauración de la raza humana consiste en ¿qué? En que sea propiamente unida en un cuerpo nuevamente. El comienzo entonces de una vida bendecida es que todos seamos gobernados y que todos vivamos solamente por el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo nos ha unido como un pueblo por su sacrificio. Eso lo acabamos de ver. Pero también nos une aquí en su oración. En su oración Él nos está congregando a todos en esa súplica que hace al Padre. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, si usted ha creído verdaderamente en Cristo, debe saber que Cristo oró por usted aquí en este pasaje. Cristo lo tuvo en mente a usted, con nombre y apellido. Él lo presentó a usted delante del Padre. ¿Y cuál fue su petición? Que seamos uno. Él nos lleva ante la presencia del Padre. Eleva su oración viendo a todos sus discípulos en toda época y en todo lugar. Pero esa unión no es en cualquier cosa, sino que tiene un marco. Dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso dice Efesios 2, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es ese fundamento, esa palabra que Dios entregó a través de sus apóstoles y profetas, la que sirve como el cimiento de la iglesia. Nos une entonces el recibir el testimonio que dieron los apóstoles sobre el Hijo de Dios que vino al mundo. Estamos unidos en una misma fe que ellos, con ellos, con los apóstoles. Somos salvos junto con ellos. Y recordemos que solo un poquito antes de esta oración, Él pide, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense lo que dice 1 Juan 1:3. Le anunciamos lo que hemos visto y oído, dice Él como apóstol. ¿Quiénes son los testigos autorizados de Jesús? Los apóstoles. Ellos son los que vieron y oyeron. Y Él dice acá, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fija cómo todo cuadra con este pasaje? Hemos de creer en Él por la palabra de sus apóstoles. Al creer en esa palabra tenemos comunión con los apóstoles, y esa comunión de los apóstoles es con el Padre y con el Hijo. Entonces, como la verdadera unidad viene de Dios, viene de lo alto, siempre irá de la mano con la verdad. Nunca se va a poder basar en el desprecio a la verdad. Dice Hendrickson, los creyentes, por tanto, deberían siempre anhelar la paz, pero nunca la paz a expensas de la verdad, porque la unidad que se ha conseguido por medio de tal sacrificio no merece
llamarse así. Dice también MacArthur, la unidad que es aparte de la verdad no es sino sentimentalismo hipócrita. J.C. Ryle dice que la unidad sin la verdad es la unidad del infierno, y así debemos verlo. Y esa unidad en la verdad se manifiesta por una parte en creer ciertas cosas, pero también en vivir de cierta manera. Por eso Romanos 16, 17 nos dice que nos fijemos en los que causan tropiezo en la doctrina que hemos aprendido y nos apartemos de ellos. Fíjate, si alguien predica otra cosa, si cree otra cosa, fíjese y apártese. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la unidad debe ser creyendo una misma cosa. Por otra parte, 1 Corintios 5 nos dice que no nos juntemos con aquellos que, llamándose cristianos, sean borrachos, sean adúlteros, sean fornicarios. Porque el que se llama cristiano debe vivir de cierta manera, debe estar unido por la verdad, no solo en creencia, sino que también en obediencia a esa verdad. Entonces, no podemos estar unidos con quienes profesan, creen herejías destructoras, ni con quienes perseveran en conductas impías. No hay unidad posible con quienes están en esa situación. Pero tampoco debemos creer, como decía mi hermano Alejandro, que la unidad entonces se basa en estar de acuerdo en cada uno de los detalles de lo que creamos. Hay ciertas verdades que, si no se creen, destruyen la vida de la iglesia, destruyen la fe cristiana. Pero hay otras que tienen que ver sobre cómo edificamos sobre esa fe. Y por causa del pecado, a veces sin mala intención, sino por ignorancia o por un malentendido, hay cosas que creemos distintas. Pero si no son de aquellas cosas que forman parte del tronco de nuestra fe, debemos tener compasión y paciencia en medio de esos desacuerdos. Y alguien a lo mejor preguntará, bueno, entonces ¿cuál es la regla para saber con quiénes nos unimos y con quiénes no? No se puede dar una regla tan precisa, así de la nada. Vamos a tener que discernir caso a caso. Vamos a tener que ejercer discernimiento. Pero lo cierto es que estamos unidos por la verdad. Y no se puede menospreciar la verdad sin hacer trizas la verdadera unidad. Y ojo con lo que vemos aquí en esta oración. Jesús no solo quiere que te relaciones con tus hermanos. No es solo una relación entre nosotros, sino que seamos uno. Es algo mucho más profundo. Eso es lo que Él está pidiendo. Es una unidad íntima, personal, profunda, espiritual, una unidad eterna que va más allá de la muerte, como mencionamos. Y algo muy importante, es una unidad que debe poder observarse, una unidad que puede palparse, porque es concreta también. A pesar de que es espiritual, se manifiesta en un cuerpo visible de creyentes. Y también es una unidad que debe perfeccionarse, dice versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué cosa? Perfectos en unidad. Hermano, una vez más, esto es lo que Cristo está orando. ¿Debería importarnos esto? Es lo que Cristo está orando antes de pasar a la cruz, antes de morir. Es su última oración antes de morir por los discípulos. Y Él, dentro de esta oración, incluye esta petición, que seamos perfectos en unidad. Entonces, si fue parte de esta oración de Cristo, debe ser también nuestra meta como iglesia. Apuntar a esa perfección en unidad. Compartimos el haber sido salvados por la sangre de Cristo. Compartimos la verdad. Compartimos la presencia de Dios en nosotros. Juntos somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces no estar unidos? ¿Cómo entonces no ser diligentes en mantener esta unidad que el Señor nos ha regalado? Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar esta unidad? Y este mismo pasaje nos da la pauta. Primero, conociendo más y más a Dios, cada uno. Si cada uno se entrega a esa tarea de conocer más y más a Dios,
el resultado natural va a ser la unidad entre nosotros. Y ahí vamos a entender esa unión entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo perfeccionamos esa unidad? También meditando y maravillándonos en la salvación que se nos ha concedido en Cristo y considerando que estamos unidos a Él. Y por último, siendo diligente en conocer la palabra, esa palabra que se nos entregó por medio de los apóstoles, y obedeciendo lo que ella dice. Esa es la única forma, hermano. No podemos parchar una unidad que no tenga estos elementos. Conocer más a Dios, creer y meditar en la salvación que se nos ha concedido en Cristo, y creer y obedecer esa palabra que hemos recibido. Donald Carson dice: los creyentes deben ser uno en propósito, en amor, en obras realizadas con y por los demás, y unidos en sumisión a la revelación que han recibido. Y aquí es importante una cosa, hermanos. Cristo unió a personas de toda tribu, de todo pueblo, lengua y nación, de distintos contextos sociales, de distintas edades, hombres y mujeres, pobres y ricos, doctos e iletrados. Uno puede ver un mosaico multicolor del que Cristo hizo la iglesia. Entonces no debemos confundir unidad con uniformidad. El que estemos todos unidos no significa que seamos todos idénticos. El Señor nos hizo distintos unos con otros, y esa diversidad, esa verdadera diversidad, no la diversidad perversa que se predica hoy día, es una riqueza de la iglesia, porque Dios la enriqueció. Entonces, si Cristo derribó las paredes que fueron levantadas por el hombre, por el pecado del hombre, ¿cómo nosotros podemos volver a levantar esas paredes que la cruz derribó? Es un error cuando muchas congregaciones dicen: bueno, nosotros vamos a ser una congregación de profesionales, nosotros vamos a ser una congregación para jóvenes, nosotros vamos a ser una congregación para la familia, nosotros vamos a ser una congregación del sector popular, nosotros vamos a ser una congregación urbana, y todas estas cosas, todos estos focos especiales. El Señor no quiere eso. La iglesia del Señor es universal, gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso también nos separamos por edades, nos segregamos por edades, porque el Señor nos ha unido a todos en un mismo cuerpo. Entonces, lo que debemos hacer no es separarnos por clasificaciones humanas, sino ser diligentes en guardar la unidad que el Señor ha creado. Y esa unidad es en la diversidad. Entonces, no debemos confundir la unidad carnal con la espiritual. Recuerda que todos tenemos necesidades sociales, incluyendo a los incrédulos. A lo mejor tú piensas que estás unido con tu hermano solo porque tienes una amistad con él, o porque lo pasas bien con él, o porque tienen buenos momentos juntos. Pero esa amistad podría quizá tenerla alguien de afuera, alguien del mundo, con otra persona del mundo. Entonces debemos ser diligentes en examinar cuál está siendo el real fundamento de nuestra unidad como creyentes. La unidad espiritual se caracteriza porque es en el marco de la palabra. La unidad espiritual con tu hermano te va a llevar más a Cristo, te va a estimular a la obediencia y a las buenas obras. Y esa unidad viene de entender que tú y tu hermano están unidos primeramente al mismo Señor, que Cristo está entre tú y tu hermano, y que el mismo Espíritu mora en nosotros. Hermano, ¿qué viene de tu mente cuando te digo vamos a tener un momento de comunión? ¿Vienen las salidas, los paseos, las comidas, los asados? Todas esas cosas tienen su lugar, hermano, pero es algo mucho más profundo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en juntarte con tu hermano, pero para visitar a un enfermo de la congregación? ¿Por qué no pensar en reunirte con tu hermano para ir a visitar a alguien que está en necesidad? O alguien que tiene un problema en su casa y que no tiene los medios para arreglarlo y que no puede devolverte nada por tu servicio, simplemente por amor a él, para hacerle bien. ¿Por qué no juntarte con otro para ir a evangelizar, para leer la palabra, para orar juntos?
Veamos la unidad como algo mucho más profundo. No solo tratemos de agradarnos a nosotros mismos. O mejor dicho, encontremos agrado en las cosas que realmente debemos encontrar agrado también. No solo en lo que el mundo también encuentra agrado. Y en todo esto debemos recordar algo, hermanos. En ti y en mí, la tendencia natural es la división, no la unidad. Hermano, tú no debes hacer ningún esfuerzo para que surjan ánimos divisivos en tu corazón. No es necesario que te disciplines para dividir, que te esfuerces o que haya alguien recordándote, oye, tienes que dividir, acuérdate. ¿No? Sale solo, hermano, de nuestro pecado. Por eso debemos estar alerta y vigilante, porque en nosotros está la materia prima, en cada uno de nosotros está la materia prima para dividir hasta la más unida de las congregaciones. Entonces la división no requiere esfuerzo de nuestra parte. Todo lo contrario, lo que requiere esfuerzo, ¿qué es? La unidad, mantener la unidad. Por eso dice, esfuércense, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en esto somos inventores de males, hermanos. Cuando se trata de dividir, somos inventores de males. Hay muchas maneras y grados en que podemos atentar contra esa unidad del Espíritu. Cuando murmuras de tu hermano, aunque sean comentarios a la pasada, de eso así como solo para descargar una queja y que alguien la escuche, estás hablando mal de alguien que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. De alguien cuya vida costó que el Hijo de Dios pusiera su vida por él. Basta un ligero comentario para sembrar la duda en otro hermano y que ya la comunión sea estorbada. Y los que han sufrido división alguna vez darán testimonio de esto. Todo empieza por ligeros comentarios, todo empieza por murmuraciones bien intencionadas, entre comillas. Te lo digo porque estoy preocupado, te lo digo porque estoy pensando en esto para que ores. Y ahí se empieza a tejer esa división. Con mayor razón cuando se vuelve una costumbre. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando para que esta oración de Cristo no se cumpla. Todo lo contrario, estás pactando una alianza con el diablo para destruir la unidad que costó la sangre del Hijo de Dios. El suelto de lengua, el amigo del chisme y la murmuración no puede ser a la vez amigo de Cristo. Por eso dice también Proverbios, no te entrometas con el suelto de lengua. Otra forma es cuando no perdonas, negándote a mantener la paz con tu hermano a quien Cristo mismo perdonó. ¿Y qué fue lo que le perdonó? Una eternidad en la que debía sufrir la ira de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo tú espiritualmente? Le estás diciendo a tu hermano, no te perdono los 10 pesos que me debes, cuando Cristo a ti te perdonó 10.000 millones de pesos. Le estás reteniendo su deuda cuando a ti te fue perdonada, ampliamente perdonada, una deuda que no podías pagar. Con ese orgullo putrefacto no solo dejas de reflejar por completo el carácter de Cristo, sino que rompes la unidad espiritual de la iglesia. Y si perseveras en ese pecado de no perdonar, estás demostrando que tu corazón aún está en tinieblas, que no ha recibido perdón de Dios, porque quien ha sido amado por Dios también va a reflejar ese amor. Quien ha sido perdonado por Dios también va a reflejar y va a entregar ese perdón. También atentas contra la unidad cuando formas grupos aparte, donde se juntan siempre entre los mismos. Así estás erosionando la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, es inevitable que tú te lleves mejor con uno u otro hermano, sobre todo cuando hablamos de una amistad íntima. Pero otra cosa es formar un grupo aparte, una iglesia dentro de la iglesia, donde ya disminuyas al máximo el compartir con otro hermano y solo te quieres juntar con esos hermanos. Si estás incurriendo en esto, te pido que hagas un esfuerzo, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz y te des tiempo para compartir con otros de tus hermanos también. Porque esta forma de grupos aparte es una de las maneras en que se van formando las facciones y los partidos
dentro de la iglesia. También divides a la iglesia cuando prefieres escuchar a hermanos particulares de la congregación que enseñan por su lado sin estar en armonía con el ministerio de la palabra en la iglesia, ejercido por los pastores y maestros, encargados por la Escritura misma de desempeñar esta función. Y esta, una vez más, es una manera en que típicamente surgen facciones y partidos. También divides a la iglesia cuando dejas de servir y de dar. Esta es una forma muy sutil, pero muy efectiva de destruir la unidad, cuando eres apático e indiferente. Sé irregular, llega tarde, no participes mucho, mantente aparte de las instancias de la congregación, ni siquiera avises cuando no estarás, simplemente limítate a asistir y a dar de tus obras de manera intermitente si es que das algo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a estar remando en la dirección completamente opuesta a lo que Cristo está orando en esta oración. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Colaborando mucho por la causa de Satanás y los enemigos de Cristo. Hermano, al mundo no le molestan los cristianos poco comprometidos. No le estorban en nada. Y a Satanás le resultan de gran utilidad para desanimar a los discípulos y para tentarlos a abandonar la fe cuando se sienten cansados por la sobrecarga de trabajo y cuando ven que no hay otros que sirvan junto con ellos. Y otra forma sutil es enojarte cuando la iglesia no anda exactamente como tú quieres. ¿Qué hace esta persona? Se pone como un experto francotirador y empieza a disparar con precisión contra los pastores, contra los diáconos, contra los músicos, contra otros miembros, en fin, contra cualquiera que atente contra el ideal de iglesia que él tiene en su cabeza. Y él piensa que si todos siguiéramos ese ideal, prácticamente adelantaríamos la gloria y la Nueva Jerusalén bajaría antes y viviríamos todos perfectos en unión. Cuidado cuando eres sabio en tu propia opinión, porque eres candidato directo a dividir tu congregación. Hermanos, es absolutamente delicado lo que estamos hablando. Dice 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, la iglesia, Dios le destruirá a él. Eso es lo que está diciendo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermano, examínate por favor. Ve si hay en ti alguna tendencia a la división. Si estás emprendiendo algún camino hacia las facciones, hacia el partidismo, hacia atentar contra la unidad. Porque Dios personalmente dijo, si alguien destruye el templo de Dios, yo lo destruiré. Cuidado, porque esto es santo, es sagrado. Entonces tú y yo somos responsables de guardar diligente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando somos obedientes a este mandato de Jesús, de ser uno, como Él es uno con el Padre, es así cuando vamos a lograr impactar el mundo. Es así cuando ellos al mirarnos van a decir, wow, incluso siendo incrédulos, van a decir, hay un Salvador que transforma vidas. Hay una unión entre ellos que no es de este mundo, que es sobrenatural. Hay algo entre ellos, un amor, que no lo vemos en ninguna otra parte. Es así cuando el mundo puede realmente creer que hay un Dios santo, un Dios amoroso, que nos ha unido. Y esa es la forma más efectiva, hermanos, de proclamar al Salvador, siendo uno, para que el mundo crea. Entonces no nos confundamos, no vamos a impactar al mundo por nuestra elocuencia, no lo vamos a impactar por nuestra inteligencia, o por ser muy ricos, o por tener grandes multitudes, o grandes edificios, grandes catedrales. ¿Cómo vamos a impactar el mundo? Dice Jesús, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermano, y Dios nos ama con el mismo amor con que ama a Cristo. Si esto no nos motiva para amarnos los unos a los otros, nada más nos va a poder motivar. Nuestra motivación debe ser el amor de Dios. ¿Cuál es la conclusión de esto? El texto. Termino con este texto, Efesios 4, del 4 al 6, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, y yo me uno al ruego del apóstol, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y apacibles, pacientes,
tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados en una sola esperanza, un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Señor, nos ayude, hermanos. Encomendémonos a Él en oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos dice, Señor, con claridad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender la unidad que tú has formado entre nosotros, que podamos ser diligentes en guardar, en mantener esa unidad. Líbranos, Señor, de egoísmo, líbranos de celos, de contiendas, de todos los frutos de la carne, y que podamos ser uno, como tú y Cristo son uno, Señor. Podamos perseverar en esta unión que tenemos con nuestro Salvador. Ayúdanos, por favor, Señor, nos encomendamos a ti, en Cristo Jesús. Amén.